¿Te caga la Navidad y quieres recuperar el espíritu navideño? Si quieres saber eso y más, te recomiendo que te quedes en este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Conversando con el Elefante, donde tocamos aquellos temas que tienen que ver con la psicología desde una perspectiva muy humana, muy cercana y, por supuesto, muy realista también. El día de hoy está conmigo Guillermo Pacheco. y una servidora, Mónica Cano. Y bueno, vamos a hablar desde la perspectiva psicológica para todos los Grinch que me acompañan en el día de hoy y me incluyo en el grupo. Perdiste el espíritu navideño y no sabes cómo recuperarlo. No Sí. sé, yo siendo muy honestos, me voy a poner de sujeto de prueba aquí el día de hoy, De hecho, porque yo sí sí, soy fiel creyente justo. que si tengo hijos, sí se digo recuperar el feeling. Antes Claro. no lo sé, pero bueno. Sí, fíjate que justamente hace como un par de semanas terminé de atender a un consultante y al final de la sesión, ya está fuera del consultorio y todo, le decía, bueno, tenemos que revisar y también, bueno, saber si cómo nos va con estas fechas y demás. Y me dice, bueno, pero a mí me encantan estas fechas, y yo, bueno, no hay bronca, muy bien. Me dijo, ¿qué? Pues hay gente a la que no le gustan. Y yo, claro que hay gente a la que no le gustan las fechas decembrinas. Y me dice, bueno, no, a mí me encantan, a mí me fascinan. Y justamente lo primero que pensé fue, bueno, me queda claro que no ha tenido estas peleas de los terrenos en las cenas de Navidad o las discusiones, los pleitos entre mamá, papá en medio de la cena de Navidad o las peleas por los regalos, y que inclusive le han fomentado mucho, yo me imagino que desde niño, pues el tema de que es para disfrutar, porque hay mucha gente a la que es todo lo contrario y que realmente la Navidad es una época muy desagradable y que literalmente dicen, yo solamente espero, o sea, si pudiera yo me saltaría las fechas decembrinas. Sí, o sea, de verdad hay mucha gente que lo piensa así. Fíjate que yo no llego a tanto, pero yo mi cabeza es como de tanto pinche protocolo, tanta formalidad y tanta planeación y luego pues no sale, no Sí. sé, es aburrido o no sé. ¿Qué es lo que en terapia cognitivo-conductual justamente hablan de la profecía autocumplida, de que tanto buscas y buscas y buscas y buscas y buscas algo que termina por no llegar, porque Ujú. justamente termina siendo un tema de tanto estoy empecinado, estresado, con ansiedad, de que algo tiene que quedar perfecto, que estoy pendiente de tantos elementos que al final del día termina saliendo todo terriblemente mal porque alguien no lo hizo de la manera en la que debiese. Y esto normalmente yo lo que menciono es que es como ir a ver una orquesta. Cuando tú vas a ver una orquesta, ves a a todas las personas que están ahí en las cuerdas, Ujú. en los Los tambores, instrumentos. todos los instrumentos. Y los escuchas armándola, pero bonito, increíble. La verdad es que es precioso ir a escuchar una orquesta. Y ves al que está ordenando la orquesta, ves a ¿cómo se llama? Bueno, el, El el que, director el de orquesta. director de orquesta, Ujú. exactamente. Ves al director de orquesta, pues dándole a la orquesta, justamente. Y uno dice, ¿realmente les pagan tanto nada más para ir a hacer así y así y así? No, el tema es que la chamba, y eso te lo mencionan los mismos directores de orquesta, la chamba del director de orquesta es todo lo que viene detrás. Es Claro. todas las semanas y todos los meses que estuvieron Ujú. interpretando, interpretando, interpretando para llegar ese día en específico e interpretarlo de manera perfecta. Ahora, el tema es el siguiente, lo mismo, pero a la inversa, Ujú. pasa con respecto al tema de las fiestas decembrinas. Tú no eres un director de orquesta que tiene semanas o meses previos a todos revisando qué va a ser quién y cómo le van a hacer y cómo va a salir y cómo vamos a actuar y cómo vamos a estar. Y entonces tienes un montón de elementos y un montón de factores alrededor que no puedes controlar. Claro, llegas al final, al 24 de diciembre o el 25, dependiendo de si tú eres de los que lo celebran el 25 como tal o como en la gran mayoría de los hogares latinoamericanos, la cena del 24. Y claro que tienes tantos elementos que no puedes controlar que algo va a salir mal. O sea, y creo que en ese sentido es mucho de lo que la gran mayoría de la gente le cuesta trabajo entender que algo no va a salir del todo bien y que muchas veces nosotros tenemos que aprender a sentirnos un poquito más como tranquis en ese sentido. O sea, como decir, ok, vamos a intentar que todo salga lo mejor posible, pero no necesariamente perfecto.
justamente. Y bueno, hay de hogares a hogares, hay donde sí se ve muchísimo esta perfección, hay donde sí está el pleito de los terrenos, hay donde pues a lo mejor y simplemente es aburrido, como creo que fue en mi caso particular. Ujú. Ahí sí, más allá de pleitos y todo esto, era como de, cenamos, ajá, ¿y ahora qué? Ajá, literal, la Sí, cena de Navidad en muchas ocasiones se vuelve una peda más. Y es como de, a ver, la única diferencia de tomar en el resto de los meses del año a tomar en la cena de Navidad es que nos exacto. vestimos o navideñamente o nos vestimos formalmente. Sí, y pa nada más estar ahí, ¿no? De hecho, ahí es Sí. donde justamente viene a empezar a recuperar, pues, el espíritu navideño, porque te voy a decir algo. A ver, hoy por hoy sí, 2025 soy Grinch, pero lo que fue mi infancia, la Navidad era increíble, pero era jugando con los niños, esta ilusión de Santa, pues estaba la familia, los adultos en la mesa, los niños echando relajo, o sea, digo, esta magia, eso sí lo recuerdo conforme fui creciendo y se fue expandiendo la familia, por así decirlo, o incluso separando a la familia, Ujú. pues ahí es donde vino pues este declive así en picada, ¿no? Claro, Entonces, si me preguntas, oye, ¿por qué no te gusta la Navidad? Porque pues son 15 años pues con temas, ¿no? O sea, claro. al fin y Sí. al cabo. Pero justamente por eso estamos aquí el día de hoy, para que una Grinch como yo, ahí sí intente recuperar el espíritu navideño y se lleve herramientas para poder manejarlo. Y vámonos ahí sí, en mi caso particular, y bueno, obviamente, ir leyendo y revisando un poco. ¿Qué es lo que más hace tedioso de estas fechas? Y yo me atrevo a decir muchísimo, y entre experiencia personal y lo que va en la consulta, en N cantidad de protocolos. Claro. Protocolos a la hora de la cena, protocolos a la hora de cuántos festejos tenemos Ujú. que tener, protocolos de regalos, o sea, todo de la casa, o sea, todo esto termina siendo muy abrumador, Claro. ¿sale? Porque a mí si tú me preguntas en mi cabeza, es como, ¿y para qué pongo todo esto si luego lo voy a meter en una caja y me voy a gastar N Sí. cantidad de pesos? Y es como de, ajá, se ve bonito, pero ¿y luego? Y para el arbolito y para Y, las y esferitas ponlo y y el quítalo y nacimiento la y todo el alergia, rollo. gracias. Sí. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a hablar un poquito, para empezar, de todos estos protocolos. Y vamos justamente con el primero, la abundancia visual, Ujú. ¿sale? ¿Cómo tenemos imaginado que se tiene que ver una casa decorada de Navidad? Sí, sí, Que sí, se... con todos los adornitos, esos verdes, como que Ujú. asemejan a como de arbolito, las esferas, todo lleno como de a lo mejor blanquito como de nieve, Sí, las verde, casas de rojo. jengibre, el nacimiento, sí, Claro. todo eso. Entonces, alguien que no está acostumbrado, que no le encuentra el sentido, pues hacer todo esto realmente abruma. Y entonces, bueno, ya muy pensamiento personal, hoy sí voy a hacer el Grinch. Ujú. Todo para que sea instagrameable. Entonces es como, tanto para una foto, o sea, Ok. y sí, entonces ahí es donde nos metemos una presión extra justamente, porque necesitamos que se vea como un lugar completamente instagrameable o en dado caso varios spots donde poder tomar ciertas fotos, ¿no? Claro. Entonces, esto para muchos o para algunos de nosotros puede resultar en un tedio importante. Y Claro. entonces a lo mejor ahí tienes tus adornitos, pero luego no es suficiente. ¿Y cuál va a ser la temática de este año? Escuchaba yo a mis amigas, y es que Ah, sí. esta temática de este año va a ser moños y yo, ¿no sacas lo mismo cada año y ya? Ándale, sí, Te lo justo. juro. Sí, Sí. no, y por esa misma razón hay tantos, y tantos adornos de Navidad, y por eso Ajá. sacan tantos adornos de Navidad, porque genuinamente cada año están intentando hacer nuevas cosas y nueva comercialización de la Navidad. Ujú, Que de hecho, exactamente. justamente en ese sentido, es parte de una de las quejas también más importantes ahorita, además de todo esto, cómo se va llenando visualmente, también es la parte de la comercialización de la Navidad, porque justamente, y regresamos al tema de la película del Grinch. A ver, si no has visto la película de Grinch, neta, No has vivido. sí, ¿qué onda? Pero en ese sentido, de hecho, esa es la principal queja de la película del Grinch, es la Navidad se convierte solamente en la En comercialización de hecha, consumismo. de ella, en consumismo exactamente, en los regalos. Y justamente a partir de ello hay muchas dinámicas de familia en la cual es los mendigos regalos y es endeúdate por el regalo y que vean que no estás jodido y que vean que tienes lana o que vean que sí te interesa.
no has hablado con la persona en todo el año, pero le tienes que dar un buen regalo, en fechas de Navidad, o con tu familia que, las cosas no andan del todo bien, pero eso sí, tienes que regalarles Ándale. chido. Y a ver, atínale, porque si no, híjole, abren el regalo y, ay, sí, muchas gracias, y te esforzaste por hacer eso, y termina siendo una carga y un peso por los regalos Justo. muy grande. Entonces, por un lado tienes la carga visual que tiene que ser, tienes que tener tu casa extremadamente Impecable. impecable, bueno, no impecable, cargada, Decorada. y decorada, y por el otro lado tienes que gastar en los regalos y tienes que dar regalos. Entonces, se vuelve abrumante y se vuelve sobre todo obligatorio. Justamente. Punto importante, de hecho, mi segundo punto, de hecho, de los protocolos era este Ujú. consumismo, ¿no? Okey, Porque sí. ahí sí digo, está bien, amigas, yo no comulgo igual, Ujú, pero bueno, sí como que mucha obligación de qué se tiene que ver diferente este año y ujú, demás, porque pues bueno, no sé, nuestros papás, pues era el reciclado, del reciclado, del reciclado, ¿no? ujú, sí, Entonces, ahora que se tiene que ver diferente y que le tienes que agregar y todo, entonces, pues para algunos esto sí puede ser una presión importante. claro, Y sí. entonces, ahí sí, citando mucho al Grinch, este consumismo, yo en lo personal sí creo que es algo que bueno, más bien lo que se pregona actualmente, ¿no? Sí, Que el mejor regalo, la mejor decoración, la mejor casa, entonces ahí es donde para muchos esto también puede ser una presión importante. Y claro. sobre todo si está la limitación económica, que pues en estos santos días, pues sí, es complejo, pues claro que en lugar de ser algo disfrutable, se va a convertir en algo verdaderamente estresante. Sí. Porque aparte de estresarte a la hora de comprar regalos, pues ahí te va la cuenta después. Si haces tarjetazo en enero, pues ahora sí que alivianar todas estas cuentas que Sí, no ocurrieron. manches, todavía tienes a medio año, o si lo compraste a 12 meses, y entonces para la próxima Navidad todavía sigues pagando el mendigo Ujú, regalo que diste en la Navidad pasada. No manches, o sea, la verdad es que en ese sentido muchas veces termina esto convirtiéndose en una pobre decisión económica, porque claro. justamente por el hecho de tener que ceder ante esta obligatoriedad termina siendo una cuestión terrible para muchas personas, sinónimo de estrés, de ansiedad, de preocupación, y sinónimo entonces de problemas, que justamente ahí es donde muchas veces también vienen los problemas con respecto a la familia. Yo te regalé tal y tú nada más me regalaste, Ándale. pura Nos pusimos de acuerdo de que el madre. intercambio era de tanto, ¿no? Y a la hora de Sí. la hora, ujú, Exactamente. Y el intercambio era de 500 pesos y tú me diste un mendigo, regalo de 200, te pasaste, yo te di uno de más de 500, y se vuelve todo una dinámica bien compleja, cuando se trata del tema de regalos, efectivamente. justamente. Sí. Sí. Entonces, la verdad es que en ese sentido es cierto, eso para mucha gente se va a convertir en algo que los lleve a sentirse Grinch, a decir, no quiero estar en la Navidad, no quiero, pues ahora sí que tener el espíritu navideño, porque el espíritu navideño, de hecho, y es la gran mayoría de la queja de las personas, el espíritu navideño nada más se tiene para fanfarronear, es algo nada más de dientes para afuera. La gente no se interesa realmente por los demás, no realmente profesa el amor, que es un poquito lo mismo que ocurre, por ejemplo, y ahora sí que no necesariamente por meterme en otros temas, pero es lo mismo que ocurre muchas veces con la gente que es religiosa, es la misma queja que le llevan a Ujú, esta que gente, pueden que es llegar a vas todas las semanas a misa en y domingo no ayudas al y no prójimo. ayudas al prójimo y no apoyas, y más bien le mientas la madre, o eres racista, o eres discriminador, o lo que tú me digas. Genuinamente, esa es la queja de la gran mayoría de la gente, que no se profesa con el ejemplo. Y por otra parte, lo que me lleva al siguiente punto y último, porque ya estamos empezando a sonar muy, muy Grinch. Ahí sí, hasta Es que es el chiste, es como, a ver, ¿cuáles son las quejas de los Grinch? Y eso es un punto importante, por ejemplo, si tú vas a terapia, es primero hay que comprender la postura del justo. otro y la visión del otro. Claro. Va, una disculpa si te abrumamos, pero no te apures, ya vamos por el último punto. Ok. Sí, y ahora para continuar justamente, el protocolo de la armonía familiar. Ok. Fíjate que digo esto en voz alta y siempre se me viene como, no sé, cuando estabas chiquito, todos estos comerciales de Coca-Cola, Ujú. cómo se ve la Navidad y todos felices y todos contentos.
Pero, ¿cuál es el verdadero problema? Y ahí sí, muy psicológicamente hablando, cuando no estamos bien. Claro. Las tías que se dieron el agarrón horrible antes de la cena y entonces estamos ahora en la cena con la jetota porque pues se siente la tensión en el ambiente, pero como es Navidad todos tenemos que estar bien. Ujú. Esta Sí. apariencia justamente es lo que lo que hace tediosa muchas ocasiones este tipo de reuniones, ¿no? Hablabas tú del pleito de los terrenos en también, ¿no? Ujú. Digo, ahora sí que cualquier versión que se te pueda llegar a dar, pero cualquiera de estas situaciones, por supuesto que va a ser muy incómoda y un punto importante, porque si vamos a lo que es una familia disfuncional, el secreto o el anular o se me fue la palabra, ocultar Ajá. estos conflictos justamente es lo que aumenta la disfuncionalidad. Sí. Entonces, claro, no queremos que la cena se parezca y entonces si vas a una cena y es que la tía que va a hacer el comentario incómodo y me van a preguntar por el novio y si por qué no me embaracé y si esto y demás, Y vamos a claro, hablar de los gays y vamos a hablar ándale. de la política. Sí, 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 sí. justo. Entonces, justamente el tener que llegar a poner tu mejor cara y omitir toda esta serie de conflictos, pues claro que va a ser desgastante y va a elevar tu espíritu Grinch, definitivamente. A ver, y es que es esperado. Ujú. Si tú ves a tu familia una vez al año en Navidad, o la ves una vez cada 6 meses, y una de esas es en Navidad, espera que haya una bronca en la cena de Navidad, porque no has hablado durante cuánto tiempo con la familia, de pronto tienes a todos reunidos. Claro, es el momento para sacar los temas porque no tengo otro, porque aquí tengo a todos los hermanos o todos los tíos o los abuelos o quien tú me digas reunidos. Claro que es el momento para hablar de estos temas incómodos. Uno, dos, añádele el factor alcohol. Todos los elementos que tú puedas creer que van a salir mal, si tú le añades unas gotitas de alcohol como buena receta, van a ser el sinónimo de desastre. Entonces, eso es algo que en la gran mayoría de las ocasiones tenemos que contemplar. ¿Qué tanto estamos dispuestos a simplemente quedarnos callados en los momentos de tensión o de estos temas difíciles? Y muchas veces lo que me han mencionado es, pero es que cómo se le ocurre pensar así, es que está mal, es que cómo no voy a hablar o no voy a decir algo al respecto. A ver, no te estoy diciendo que no tengas razón. A lo mejor sí, probablemente sí, no te conozco y no sé cuál es el problema que traes con la familia. Y probablemente tienes la razón. Va. La cuestión es, ¿se te hace un momento Es el sabio momento. para abordar esos temas difíciles y desagradables, para aguarse todos el momento de la Navidad o la cena navideña? Normalmente no. Viene la segunda queja. Bueno, pero es que el otro es el que se pone mal y me empieza a decir y me empieza a comentar. Ok, tienes toda la razón. Sin embargo, regresamos al punto. En alguien tiene que caber la prudencia, porque si no, de alguna manera, lo único que se va a convertir es en las típicas de las peleas por los terrenos. Yo te grito, tú me gritas y entonces terminamos en una broncota y las navidades se volvieron un desastre. Y en lugar de ser lo que debiesen ser, que es la armonía, el apoyo, el espíritu navideño, que es el juntar a las familias, se convierte entonces ahora sí en el momento para revisar los terrenos de la abuela, el momento para ver quién regaló el mejor regalo, valga la redundancia, el momento para hablar de los trapitos sucios. Entonces, ojo, eso es un punto muy importante porque significa que cada quien tiene una visión diferente de lo que Exacto. significa la Navidad y no nos hemos establecido en objetivos en común. Uno, y dos, esto no significa, entonces yo tengo que ser doble cara o se me fue la palabra, Hipócrita. hipócrita. Tengo Ujú. que ser hipócrita. No, no necesariamente. A ver, si genuinamente tienes a algunos familiares que sabes que no les va a parar la boca y que a partir de ello no te puedes guardar tú, pues sí, también a veces lo más sabio es no atender a ciertas cenas navideñas, pero esto no significa que te quedes en casa siendo Grinch y no haciendo nada, sino que tengas tus propias celebraciones. Y ahí es a donde va justamente la parte de qué es lo que se puede hacer. Recordemos justamente Ujú. en la película del Grinch, es toda la dificultad y todo el problema del Grinch viene por dos razones. La primera, el tema de los regalos y
el tema justamente de la hipocresía, de la Navidad Del es muy rechazo. bonita, ¿sí? Porque hay regalos. Y el segundo, el tema del rechazo y el tema de la burla, de todo lo que es ajeno a lo nuestro, de todo lo que es extraño, de todo lo que es diferente, vamos a burlarnos de eso y vamos a rechazarlo. Y lo que termina diciéndonos justamente la película es, la forma de salvar la Navidad es una, aceptando aquello que es extraño y diferente para mí. Esa Justo. es la primera. Y la segunda, entendiendo que las fechas navideñas son fechas de armonía y son fechas de apapacho y compasión por las personas que amo, que en teoría son los familiares. Pueden ser también añadidos como las amistades o inclusive algunos otros. Sí, en teoría, sobre todo, si nos vamos a la parte un poco más ortodoxa, es la familia, ¿vale? Ujú. Pero sí, efectivamente, habla sobre todo de esta parte de la unión y es un tema de compasión de todos. Y aquí es donde viene justamente una cuestión interesante. ¿Cómo le hacemos entonces para dejar de ser Grinch? Ojo, lo primero, entendiendo que la compasión nace de mí. Y eso es lo primero que yo te mencionaría. La compasión no va a nacer del otro. Si estás esperando que de pronto tu mamá llegue y te pida perdón, o tu papá llegue y te pida perdón, o tus hermanos lleguen y te pidan perdón, no va por ahí. Porque literalmente lo que estás esperando es, sí, sí voy a ser compasivo hasta que tú llegues y te disculpes o estés bien conmigo. No, la compasión nace de mí y significa yo me voy a acercar y voy a intentar tener la mejor Navidad contigo. Y eso significa sabiendo que si hay temas que te cuestan y se te dificultan, no los voy a tocar. Si hay cuestiones que te desagradan y que son difíciles para ti, voy a intentar hacértelas más ameno. Y tercero, cómo hacer el momento más agradable. Esto significa, si puedes, llévate a casa de la familia jueguitos de mesa o créate en TikTok, Instagram está repleto ahora de estos nuevos Jueguitos jueguitos navideños, muy navideños. recomendados. Entonces, intenta generar o crear este tipo de entornos donde puedas tener dinámicas. En algún momento lo mencionaba, no recuerdo en qué capítulo de podcast, creo que fue hace un par de podcasts, no recuerdo muy bien, pero yo mencionaba el tema de cuando tú ligues con alguien, recuerda que no eres tú el apetitivo, sino que es la actividad. Lo mismo sucede aquí con la Navidad. Hay que hacer actividades que sean un poco más apetitivas. Justo. Ujú. Perdón que te interrumpa, porque hay muy importante. Yo lo resumiría en puntos. Ok. Realmente, ¿no? Y ahí es donde establece tú tus propios protocolos, porque Ujú. entonces es aquí donde hay que empezar a bajarle a la idealización y al control, porque entonces no, es que no es Navidad si no cocino yo, no es Navidad si no hay un pavo, si no hay el árbol, si no estamos en casa de no sé quién. Claro. Es ahí donde justamente, si ya se te empezó a hacer tedioso, pon tú que ni siquiera estés en un nivel de Grinch altísimo, sino más bien, ok, ya se empezó a hacer tedioso algunos tipos de cositas. Primero que nada, reconocer cómo nos sentimos con respecto a cómo celebramos. Esto también es súper importante, Claro. porque entonces ahí es donde viene esta conversación en familia. Oigan, la verdad, ha estado aburrido, no ha estado chido, ya ni ganas de decorar tengo. ¿Qué podemos hacer? Básicamente. Y ahí es donde es completamente válido romper los protocolos. Ok, si ya sabes que ya sabemos que las tías acaban peleando a la hora de cocinar, oigan, ¿y si compramos comida? Ujú. ¿Sale? O ¿por qué a fuerzas del pavo? ¿Qué nos gusta a todos? No, pues a mí me gusta la pizza. Pues chingue su madre, que compramos todos la pizza. Pero Ujú. es ahí donde todos empezar a establecer los protocolos que le funcionen a cada quien. Creo que sería el punto Sí. importante. Dime, Yo te diría, busca alianzas. también. Porque esto es importante. Si tú intentas, esto que me estás mencionando, si tú intentas llegar con la abuela ortodoxa Ah, a no. decirle, pues Ya, sí, abuela, vamos a comprar pizza, la abuela te va a mandar al diablo. sí, ¿Dale? En el mero día del nacimiento del niñito Jesús, ahí te va a mandar al diablo. sí. ¿Vale? ¿Por qué?
porque justamente estás dándole con algo que está muy arraigado con ella. Ahí a lo mejor lo que puedes buscar son aliados, que esto puede ser o tu hermana o los primos o no sé, o Exacto. los padres, y entonces decirles, a ver, a mí se me está dificultando mucho y la verdad es que se me está haciendo muy tedioso, entonces ¿les parece que nosotros hagamos algo, generemos o creemos nuestros propios protocolos? A mí me gustaría hacer esto. Ujú. Em, el otro día eh, estábamos en alguna plaza, nos encontramos justamente a una conocida y nos decía una actividad que a mí me encantó, que era de una vez a la semana, una vez al mes, no me acuerdo, que uno de los días era para uno de los hijos. El hijo decidía cuáles eran las actividades que se iba a hacer ese fin de semana o ese día en específico, ese sábado en específico. Y a lo mejor eso mismo trasladarlo hacia, por ejemplo, la Navidad. A ver, esta Navidad decidan ustedes, papás, qué quieren hacer. La próxima Navidad escoge tu hermana o hermano qué es lo que quieres hacer. La siguiente Navidad me toca a mí qué es lo que queremos hacer. O Navidad, ustedes escojan qué quiero hacer y Año Nuevo yo lo escojo. Y entonces empezamos a compartir y realmente hacer algo que nos guste a todos, a los demás, pero sobre todo regresamos al punto, viene un elemento de tolerancia. Y esto es importantísimo. Al final del día implica ser tolerante con los planes de los demás y ser tolerante también con las ideas de los Y demás. aperturarnos más que nada a las Claro. ideas de los demás. Es ahí donde sí involucra la participación, pero se trata todos de empezar a encontrar nuevas formas de participar en la que nos sintamos cómodos. Justo. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a probar, Sí, ¿sale? Si en tu casa no son de los que organizan juegos, ahorita hay muchísimos reels al respecto de cuáles son los juegos que pueden empezar a organizar. justo. Si Sí. en tu casa, pues, a lo mejor es la comida tradicional, pero es muy estresante, bueno, okey, a lo mejor y no una pizza, pero lo mandamos a hacer y no nos metemos en problemas, ¿sale? Exactamente. Ya. Oye, pero sale un poquito más caro. Sí, ¿qué prefieres? ¿Que salga un poquito más caro o que nos peleemos? Ujú. Porque los últimos 3, 4 años nos hemos peleado. O, okey, no queremos ahorrar, buscamos una opción más barata, pero algo que nos guste a todos y que todos estemos de acuerdo, Exactamente. precisamente para romper este tipo de protocolos, ¿vale? Si Exactamente. la parte estresante son los regalos, okey, a lo mejor y vamos a hacer, no sé, la misma vamos a regalar lo mismo a cada quien, pero diferente, y entonces ahí sí ya algo establecido para no meternos en cuestiones caras. El otro día escuché una idea buenísima. Si el problema son los regalos, ok, si tienes 20 invitados, compra 5 regalos y arma una tómbola. Y literal es como de arma 15 regalos como chiquititos y como de Premios medio fake. broma, ajá, Ajá, de broma. exactamente, y 5 regalos buenos. Y así nadie se queda sin regalo y además se hace una actividad y además terminaste regalando. Entonces, se puede armar un poquito justamente Ujú. de esa forma, pero de alguna manera siempre hay opciones, sobre todo para ser mucho más ligero. Y creo que la palabra clave en este caso, sobre todo para dejar de ser Grinch y para empezar a sentirnos cómodos en las festividades, es sobre todo la flexibilidad. Intentar que todos estos protocolos que ya están establecidos y todas estas normas y toda esta organización y todo este tema de los regalos y de tenemos que decorar y demás, que empecemos a hacerlo un poco más flexible, sobre todo nosotros mismos, porque muchas veces los demás no van a ser tan flexibles con estos, pero yo sí puedo comenzar a hacerlo. Puedo permitirme ser un poquito más flexible ante las fechas decembrinas y sobre todo ante las necesidades de los demás. Y creo que en ese sentido, sobre todo, eso es lo que permite sentirnos un poquito más cómodos en este tipo de fechas. Justamente. Y por último, también algo que sí me tocó ver muchísimo dentro de la consulta este año, si tuviste alguna pérdida importante, justamente, como ya no Sí, está el abuelo, como ya no está la abuela, ok, ¿qué podemos hacer en este caso para sí, recordar y empezar a resignificar? Y claro. es válido que como parte de los mismos rituales navideños, a lo mejor y ponemos una vela, tenemos la foto, eh, Sí, qué le hubiéramos regalado, empezar a hablar un poco al respecto, pero también cómo integrarlo parte de la rutina. Y muy importante, la vieja confiable. ¿Qué le hubiera gustado a esta persona que hiciéramos en estas fechas? exacto. Normalmente eso es como un motivante también para seguir adelante y seguir cumpliendo la voluntad de la persona que perdimos. Entonces, esto para que no sea un obstáculo para tu Navidad.
Ya lo dijo Guillermo, aquí muy importante es flexibilizar y salirnos de nuestra zona de confort y lo que conocemos tradicionalmente. Yo Claro. sé que es difícil, pero bueno, tal vez es ahí donde puedes encontrar la tranquilidad y sobre todo el gusto de la Navidad nuevamente. Justamente. Y sobre todo, bueno, si te toca escuchar este capítulo de podcast justo antes de la Navidad, pues intentar revisar algunas de estas estrategias que te vamos mencionando. A veces no resuenan desde el inicio, pero siempre invitamos a que lo intenten y realmente nos digan si funcionó, si no funcionó en la cajita de comentarios. Y también a que compartan este video, ya sea si nos está escuchando en YouTube o si nos está escuchando en Spotify. Nos encantaría que pudieras compartir este capítulo de podcast, que le des like, que toques la campanita y te suscribas a este canal. Y te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy en este capítulo navideño y del Grinch. De mi parte, el psicólogo Guillermo Pacheco conmigo estuvo. Mónica Cano, Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.